Así es, continuamos y ya está con nosotros José Cano, a quien le agradecemos, legislador. Gracias por estar acá. Gracias a vos. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá analizando la realidad. Digo, antes de entrar con el gobierno de Milei, se fue hace pocos días el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, de Sergio Massa, y hoy se conoció la inflación, ¿no? De lo que es el último mes. ¿Qué reflexión te merece? Mirá, obviamente perdieron las elecciones producto entre otras cosas, del descalabro económico, de una inflación absolutamente desmedida. El peor impuesto, el impuesto que más perjudica a los sectores medios, a los sectores asalariados de la economía formal. Digamos, la pérdida del poder adquisitivo de la gente ha sido realmente brutal. Así que la verdad que el nivel de emisión monetaria, el plan platita, obviamente un ministro de Economía que termina yendo a segunda vuelta con posibilidades en su momento de poder ganar, porque había sacado una diferencia de casi 7 puntos a quien finalmente fue electo presidente. Me parece que, bueno, el fracaso económico del gobierno de Alberto Fernández, entre otras cosas, fue el motivo por el cual perdieron las elecciones. Por lo menos, si querés, los últimos 40 años, el condicionante para que los gobiernos nacionales sean reelectos o no, estuvo siempre vinculado a la economía, al bolsillo de la gente. Y en este caso, no fue la excepción, con lo cual te diría que el gobierno termina la gestión Alberto Fernández. Digamos, hay mucha, ya no vale la pena ni hablar, porque entre ellos, del mismo sector político, lo denostan. Digamos, ha habido un descalabro en el manejo de los fondos públicos y en la emisión monetaria que, bueno, trajo niveles de inflación realmente muy complicados. Ahora, para ese nivel de inflación, digo, y quería arrancar así para ser justo, porque digo, Milei tiene pocos días y esto de hay que darle tiempo, pero empieza a mostrar el ADN, por lo menos, de lo que va a ser la gestión, al anunciar estas medidas que van en contra de la inflación. ¿Cómo tomaste esos 10 primeros...? Voy a ser políticamente incorrecto, porque la verdad que hoy el presidente tiene toda la licencia y mucho blindaje. Nadie dice absolutamente nada de lo que está pasando. Yo te diría que cumple con la norma que alguna vez dijo Menem: si me votaban, si yo decía lo que iba a hacer, seguramente no me votaban. Se instaló que se iba a cerrar el Banco Central, no se cierra. Uno de los ejes de campaña fue la dolarización, no se dolariza. Se planteó que no iba a haber incremento de impuestos. Ahí ha habido medidas cambiarias y medidas fiscales. El incremento del impuesto país, el incremento a las retenciones a productos no agropecuarios, a las exportaciones, que el costo o el ajuste lo iba a pagar la casta política. Y a veces, lamentablemente, muchos colegas periodistas de ustedes, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, instalan esta lógica. Obviamente que la política se tiene que hacer una profunda autocrítica y que hay que mostrar signos concretos de austeridad, pero supongamos que vos eliminás el Congreso de la Nación, que eliminás las legislaturas provinciales, que eliminás los consejos deliberantes, no bajás el déficit en 0,5 puntos del PBI, y el déficit supera los 15 puntos. Entonces, claramente, cuando se toma esa lógica discursiva, que fue la lógica discursiva, te diría, entre otras cosas, que lo llevó a Milei a la presidencia con la motosierra, no se eliminan los planes sociales, al contrario, se aumentan los planes sociales. Las medidas fiscales producen una devaluación de más del 120%, con lo cual, si eso se traslada a precios, que es lo que normalmente ocurre, más las medidas fiscales que tienen que ver con el incremento, un 50% de ajuste del gasto y un 50 y un 60% de incremento impositivo, de incremento fiscal. Milei aprobó la ley de derogación del impuesto a la ganancia y ahora la va a restablecer. O sea, dijo también que no iba a haber incremento salarial e incremento de impuestos, todo lo contrario, que iba a bajar los impuestos. Y sumale que a partir del 1 de enero va a eliminar los subsidios al transporte, los subsidios a la energía, con lo cual claramente, nuevamente la clase media, los sectores medios, los sectores bajos, son los que van a sufrir
o los que van a tener que sostener, obviamente, el ajuste. Un anuncio para la clase media, Bueno, un anuncio para los hay jubilados, 6 José. millones de jubilados que hoy están prácticamente viviendo por debajo de la línea de pobreza. Ya con el gobierno anterior, al eliminar la fórmula de ajuste previsional por inflación, han sufrido un deterioro tremendo de su haber jubilatorio, porque la pirámide se achicó, digamos, se aplanó hacia abajo, porque hubo bonos para los que cobran la mínima, pero los que aportaron toda su vida hoy están condenados a vivir por debajo de la línea de pobreza. Probablemente se vuelva a los bonos de Alberto, es decir, se está haciendo lo que se decía que no se iba a hacer. El haber eliminado los recursos para obras públicas, eso va a impactar en una actividad que genera naturalmente empleo y que dinamiza la economía, porque es muy difícil que una obra pública, o sea, es válido el mecanismo de los PPT, de la participación público-privada, pero eso puede estar circunscripto a algunas obras de envergadura y que tienen recupero de esas obras. Hay, por darte un ejemplo, red secundaria, red terciaria, vivienda, que es muy poco probable que en este contexto de la economía vos tengas capital privado que esté dispuesto a financiar ese tipo de obra pública. Entonces, las medidas que está tomando el presidente electo no tienen nada que ver con lo que él planteó durante la campaña electoral y me parece que todas las medidas están también supeditadas a la capacidad de pago de la gente. Porque si vos tenés, digamos, los sectores medios, los sectores de la economía formal, le aumentás las tarifas, digamos, hay un 35% de incremento de una casta importante en la Argentina, que te diría que casi ningún gobierno avanzó, que es la casta de la industria del petróleo, los Eskenazi, los Bulgeroni. Hace 22 meses que no se ajusta el impuesto a los combustibles. O sea, digamos, ese impuesto que va al Estado, al no ajustarse, todo eso sigue haciéndola mucho más rentable la actividad petrolera, con lo cual hoy te diría que están ganando mucha plata y que no hay nada, no hay balance negativo, porque pasamos de un sistema de regulación de precio absoluto, que tampoco da resultado, a liberar precio, a eliminar subsidios. Hoy, José, hoy se subió el combustible 37%. Pero a ver, hasta el año 2017, algunas de las cosas que nuestro gobierno hizo bien, hasta el 2017, en la Argentina había lo que se denominaba el barril criollo. Es como que vos produzcas soja y yo te diga, Estado, vos producís soja, nunca te voy a pagar menos de $500 la tonelada. Entonces, el barril criollo, esa particularidad que tenemos los argentinos, estaba en $80. Cuando el petróleo subía, la nafta nunca baja. Es más, nosotros producimos, exportamos crudo y porque faltan refinerías, importamos combustible. Entonces, en el año 2015 hubo una transferencia directa de los consumidores, de los camioneros, de los productores, del ciudadano que carga nafta o gasoil del transporte público, de casi 5.200 millones de dólares al sector petrolero. Entonces, vamos a ver qué medidas toma puntualmente el actual gobierno contra una actividad que hoy está ganando mucha plata y la verdad es que no se justifica el incremento de combustible que estamos viendo, ¿no? Entonces, por otro lado, Milei llegó también al gobierno, lo vimos en los anuncios, en los primeros discursos del día domingo, la gente obviamente tiene una gran legitimidad. Con lo cual, te diría que las medidas que está tomando, cuando llegue el paquete de leyes al Congreso, nosotros de la oposición se acompañará a aquellas cuestiones que creemos que son las herramientas que el Ejecutivo Nacional necesita, haciendo la advertencia en las cosas que nosotros creemos que no van a resolver la situación de fondo y sobre todas las cosas, no hay un mensaje hacia la clase media, hacia los sectores medio, medio bajo, y mucho menos a los sectores, digamos, vinculados a la seguridad social, vinculado a los jubilados. Ahora, te traigo ahora a la provincia. Mañana hay sesión en la legislatura. Se va a tratar el presupuesto. ¿Cuál es la posición particular que vos tenés con este tema? Mirá, ahí también hay un tema. Mansur había elevado un presupuesto que rondaba el 1.800.000 millones de pesos. Ese presupuesto fue modificado por el actual titular del Ejecutivo, por Jaldo, y está en el orden de 1.600.000 millones de pesos, con lo cual la primera reflexión, o había una sobreestimación presupuestaria de la gestión de Mansur,
o hay una subestimación presupuestaria del gobierno de Jaldo. Dicho en criollo, se está aprobando un presupuesto que probablemente dentro de 3 o 4 meses tengamos que volverlo a tratar para hacer ampliaciones de partida. De movida te diría que el presupuesto está entre las definiciones macroeconómicas con un dólar a 620 pesos, que hoy está totalmente desfasado porque ya ha habido un incremento del dólar. Surge de parámetros que no son reales. Obviamente también en medio de este contexto hay incremento de impuestos. Me parece una aberración que Renta pueda hacer cada 3 meses redeterminación del valor de un inmueble y mucho menos en un contexto de recesión. Se incrementa el impuesto al quien compra un auto o una moto, que eso claramente impacta en los sectores medios, en los sectores medio-bajo, es decir, a contrapelo de lo que nosotros entendemos que hay que hacer. Y después hay cuestiones como los excedentes financieros, que yo puntualmente sobre eso voy a hablar mañana. Me parece que en un contexto de crisis, los excedentes financieros de los poderes del Estado tienen que estar en un fondo anticíclico, en un fondo que financie las prestaciones del Estado, que hay que poner mayor cantidad de recursos. El pago a los profesionales de la salud, garantizar la seguridad, modificar el sistema, o sea, todo lo que tiene que ver con la titularización docente, el sistema educativo. Así que yo tengo observaciones puntuales en distintos artículos que obviamente mañana he hecho un análisis también del año 21 y 22 de los presupuestos aprobados y los presupuestos finalmente ejecutados, que superan ampliamente lo que había aprobado el Poder Legislativo. José, y lo otro final es la necesidad que tenemos, digamos, de tener una ley de acceso a la información pública y de tener acceso a los números, no solamente nosotros, el ciudadano en general, porque me parece que los presupuestos tienen que ser absolutamente públicos. José, buenas noches. Usted habla de lo que va a pasar mañana en la legislatura de la provincia, teniendo en cuenta, bueno, este presupuesto enviado por el gobernador Osvaldo Jaldo. Y quiero trasladar lo que está pasando a nivel nacional, medidas, y relacionarlo con lo que podría llegar a pasar acá. Por ejemplo, el gremio de los docentes están expectantes por lo que puede llegar a pasar el próximo año con todo lo que está pasando a nivel económico. Usted como legislador, como parte de la Cámara, ¿qué le puede decir a esta gente que está esperando qué es lo que va a pasar con el presupuesto y con lo que se viene? Mirá, en un proceso de inflación como el que estamos viviendo, claramente hay una necesidad de paritarias, te diría, trimestrales. Hubo algunos planes de estabilización fiscal en la historia que cuando se hizo la devaluación no se trasladó el 100% a precio. No estamos viendo que las medidas que se anunciaron el día lunes, que eso esté ocurriendo, porque hay un incremento obviamente en todo lo que tiene que ver con el bolsillo de las personas, en el alimento, en el rubro combustible. Hoy hablaba con profesionales de la salud, una cirugía cardiovascular que estaba... tenía un valor de 3 millones de pesos y está en 5 millones. Es decir, hay situaciones en el rubro de la cardiología, de insumos que se necesitan que están totalmente desfasados los precios. Entonces me parece que hay que tener una mirada en cada una de las áreas del gobierno y creo que este va a ser probablemente los últimos 10, 15 años, el presupuesto que aprobemos mañana en el Poder Legislativo, que va a tener restricciones, obviamente por la falta de envío de recursos nacionales, por la falta de envío para obra pública. Me parece que vamos a estar en una situación bastante complicada, con lo cual me parece que la austeridad en los poderes del Estado tiene que estar a la altura de la circunstancia y que vamos a tener que estar dispuestos a rediscutir las cuestiones de pautas presupuestarias de manera trimestral, porque los incrementos no van a... Hay un límite en todos los incrementos de precio, de tarifas, que es la capacidad de pago de la gente. Si un kilo de picán hoy vale 11.000 pesos, o sea, y si pasamos de un sistema de regulación de precios a un sistema de no intervención del Estado, en una crisis de recesión económica y de alta inflación, que es la denominada estanflación con el enfriamiento de la actividad económica, me parece que hay medidas que, aparte de lo económico, que también hay que avanzar. Yo veía las primeras medidas del gobernador de Santa Fe. Eliminó el decreto que prohibía la repitencia. Alumno que no cumple con los contenidos mínimos
no pasa de grado. Hubo situaciones de amenaza de un pabellón en un penal de Santa Fe, inmediatamente tomaron ese pabellón, se trasladaron a los delincuentes que operan desde las cárceles. Es decir, también le falta al gobierno nacional, seamos claros, asumió el día domingo, el dictado de otras medidas que no tienen. La gestión de gobierno no es solamente la macroeconomía o la situación económica, pasa también por otros carriles, la universidad pública, qué se va a hacer con el sistema universitario, de qué manera va a impactar el recorte presupuestario en el área de salud, por ejemplo. Cortito, con esto último que decía, entonces mañana va a votar a favor del presupuesto 2024. Mirá, tengo algunos planteos que voy a hacer en el recinto, algunas dudas vinculadas al tema de endeudamiento. Me parece que son facultades que el Poder Legislativo no puede delegar, pero en principio el presupuesto, a ver, si vamos al caso extremo que no se aprobara el presupuesto mañana, el Ejecutivo estaría en el mejor de los mundos porque aplicaría el presupuesto del año anterior, ¿no? Entonces, es una herramienta que así como a nivel nacional, me imagino que se va a acompañar el paquete de medidas que está pidiendo la nueva gestión de gobierno, a priori hay que darle un crédito al gobierno para que arranque la gestión. Claro. José, te agradecemos mucho, como siempre, por estar acá en el Avispero y por visitarnos. No, gracias a ustedes. José Cano, legislador, pasó en la noche de El Avispero. Volvemos con el noticiero de la política. Ya volvemos con El Avispero.